Bueno, buenos días, soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más del curso de física, que es electrodinámica 2. ¿Qué es electrodinámica 2? Se basa así en la composición o el armado de un circuito eléctrico. ¿Y de qué manera se va a armar un circuito eléctrico? Se necesita tres componentes importantes. Por ejemplo, acá tenemos un grafiquito, ¿no? Un grafiquito que lo podemos ver relacionado con tu vida diaria. Por ejemplo, acá tenemos un determinado foquito y acá tenemos una fuente de energía, que es una pila, ¿no? Por ejemplo, se necesitan tres elementos para determinar. Profesor, ¿cuáles son esos elementos que se necesitan? Ah, profesor, por acá, mira. Antes de eso, por acá se necesitan tres elementos. Mira. ¿Cuáles son los elementos, profesor? Se necesita la diferencia de potencial, que se ve. ¿Qué más, profesor? La intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué más, profesor? Y la resistencia eléctrica. ¿Cómo estos tres elementos los representamos en este circuito eléctrico? Por ejemplo, acá tenemos acá una fuente de energía, que es una pila, que va a generar corriente eléctrica, que va a hacer el viaje de electrones para que se vaya a encender este foquito. Una vez, pero ¿qué sentido va a tener, campeón? Va a tener, es decir, va a pasar de mayor potencial a menor potencial. Sí va a tener este sentido, ¿ve? Va a tener sentido horario. Siempre la intensidad va de mayor a menor potencial. Una vez que ha pasado la intensidad de corriente eléctrica por este foquito, que ha generado que esto se va a encender. Que esto se va a encender. Si vamos por acá, que esto se va a encender. Entonces se va a encender. Pero hay que darnos cuenta que este foquito dentro de su interior va a tener un material. Es ese material que va a generar oposición al movimiento de esta intensidad. Va a haber un desgaste. ¿Y cómo se llama? Se llama resistencia. Ese material que está compuesto por material de tungsteno, ese materialito es la resistencia que presenta este, este foquito para el paso de energía. Va a generar un desgaste. ¿Y cuál es su símbolo? Entonces simplemente ya no vamos a presentar los foquitos, vamos a presentar el símbolo de resistencia. Mira, acá tenemos. Lo vamos a presentar de esa manera. Entonces, profesor, ¿qué decíamos? Decíamos de esta manera, mira, va de mayor, siempre, el más grandecito siempre es positivo y el pequeño es negativo. Entonces lo tenemos. Entonces, ¿qué sentido va a tener la corriente? La intensidad tiene este sentido, mira. Sentido, la intensidad. Este de acá es la intensidad. Ahí lo tenemos. Entonces, profesor, y esto también es representado. ¿Y cómo lo vamos a representar su fórmula? A través de la ley de Ohm. Profesor, la ley de Ohm, ¿qué nos dice, profesor? Vamos a poner por acá la ley de Ohm. ¿Sí? La ley de Ohm. Acá, ley de Ohm. Ahí tenemos. Y la ley de Ohm se va a presentar la cierta relación que nos va a ayudar a hallar lo que es la relación entre esos tres elementos que conforman el circuito eléctrico. Profesor, ¿cómo se dice? Ah, profesor, está representado por esto, ¿no? Por el vir. El vir. La diferencia de potencial, que es el voltaje, diferencia de potencial, es igual a ¿quién, profesor? A la intensidad de corriente por la resistencia. ¿Sí? ¿Qué es intensidad, jóvenes? ¿Qué es intensidad? Es la rapidez con que viajan los electrones en un conductor eléctrico, ¿no? ¿Qué es la resistencia? Es la oposición al movimiento de los electrones en cierto material. Eso es importante. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Y si tú quieres hallar, por ejemplo, puedes despejar, ¿no? Profesor, ¿quieres saber la intensidad? También lo puedes despejar. ¿Qué dice, profesor? La intensidad, el R que pasa a dividir, ¿no? Bueno, es igual, diferencia potencial entre la resistencia. Y acá hay un grafiquito, ¿no? Siempre es bueno recalcar la relación, la relación entre el potencial y la intensidad. Entonces, cuando ese es constante, es constante, el avance es constante para ambos lados, ¿qué se genera, profesor? Se va a generar una línea recta. Esta gráfica, cuando se da la relación entre el voltaje y la intensidad, ¿de qué manera se puede hallar la resistencia? Ah, profesor, la resistencia va a ser igual a ¿quién, profesor? Se va a generar un angulito acá, mira. Se va a generar un angulito acá. Profesor, ¿a qué es igual? La resistencia, ¿a qué es igual, profesor? ¿A qué es cero? La resistencia va a ser igual, ¿a qué es igual? A la tangente del ángulo, a la tan del ángulo. ¿Sí?
Entonces, es una relación que siempre... ¿Y cómo se llama estas? Conductores. Y por cultura general te puedo decir, esto se llama conductores ómicos. Conductor ómnico. Sí, es un conductor. Lo puedo conductor. ¿Sí? Conductores ómnicos. ¿Sí? Ahí los tres conductores ómnicos. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá, jóvenes? Tenemos acá, ahora sí vamos a ver las conexiones de resistencias en serie y en paralelo. ¿De qué manera están relacionados? Por ejemplo, acá tenemos tres resistencias y sabemos que la intensidad va de mayor a menor potencial. Tiene este. Entonces, acá vemos la relación de tres resistencias. ¿Y por qué dice que están en serie? Porque pasa la misma. Tienen esta forma, ¿ves? Tienen una forma, una línea recta. ¿Qué más, profesor? Pasa una misma. Cuando hablamos de circuitos en serie, este mayormente es aplicado a donde, jóvenes, es aplicado a lo que es industrias. Esa es su aplicación en sí. Cuando vemos por acá, ¿qué vemos, profesor? La intensidad tiene este sentido, La intensidad, si pasa por acá 5 amperios, acá tenemos 5. Por eso es que la intensidad en todo su recorrido, en el paso de la corriente eléctrica, por esos tres es la misma. Acuérdate bien, es la misma. Y profesor, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? Otra vez, otra cosa muy importante. Por eso dice que si el circuito es en serie, las intensidades son las mismas. Pasa la misma intensidad de corriente por cada resistor. No cambia. Acá pasa 5, acá también pasa 5, acá también pasa 5. Por eso se dice, la intensidad es igual a ¿quién, profesor? ¿A qué es igual? Ahorita lo hacemos, ¿sí? Ahora, otra cosita bien clara. Profesor, acá también se va a presentar diferencia potencial. ¿Te das cuenta? La diferencia potencial es el inicio y el comienzo. Entonces, nos damos cuenta acá es un inicio, acá es un comienzo. Y te das cuenta que acá, mira, acá es un inicio y acá es otro comienzo. Acá es un inicio y acá es otro comienzo. ¿Te das cuenta? Por eso también el potencial equivalente va a ser igual a quién, profesor. Potencial 1 más, porque tienen diferentes inicios. De esa manera también. Profesor, que también falta la resistencia, ¿sí? La resistencia, ¿cómo va a ser? Va a ser la sumatoria. Como está en serie, va a ser la sumatoria. La resistencia equivalente es la sumatoria de las tres resistencias. Y profesor, ¿de qué manera se calcula la resistencia equivalente? Mira, por acá tenemos un circuito, se va a deducir a esto, mira. Por acá se va a deducir a esto. Ahí lo tenemos, mira. Por acá tenemos el puntito de mayor potencial y acá tenemos tu resistencia equivalente. Ahí está tu resistencia equivalente, ¿sí? Acá tu resistencia equivalente. ¿Sí? Acá de mayor potencial, acá por ejemplo le podemos poner el punto A al punto B, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? ¿Qué decimos? Como la intensidad de corriente pasa a la misma intensidad por los tres resistores. Por eso dice que la intensidad, como tenemos tres resistores, va a haber tres intensidades. Por eso la intensidad 1 es igual a la intensidad 2, es igual a la intensidad 3 y esta es igual a la intensidad equivalente, porque es la misma. Profesor, y con respecto a la resistencia equivalente, cuando están en serie, ¿qué es igual, profesor? Es igual a la sumatoria, porque son diferentes, es igual a la sumatoria. La resistencia equivalente es igual a ¿quién, profesor? A la sumatoria de resistencia. Resistencia 2, resistencia 3. Hay que darse cuenta que es el mismo, ¿sí? Hay que darse cuenta de esa parte, ¿ah? Entonces, profesor, pasa por el mismo material, ¿sí o no? Si tiene el mismo material, también se da cuenta que es la misma intensidad. Entonces, profesor, y también ¿qué nos falta? El voltaje. El voltaje, ¿qué es igual, profesor? El voltaje total va a ser igual, profesor. El voltaje total va a ser a la sumatoria de voltajes, mira, ve. Porque mira, comienza acá en este punto también. Tienen diferentes puntos, por eso se va a generar voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Va a ser igual, entonces el voltaje equivalente total va a ser igual a ¿quién, profesor? Voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3.
Entonces, esas son las características de un circuito en serie. Pasa la misma intensidad de corriente, diferente voltaje, y la resistencia equivalente es la sumatoria de las resistencias que hay en el circuito eléctrico. Ahora vamos a los circuitos en paralelo. ¿Por qué decimos que son los circuitos en paralelo? Por ejemplo, acá vamos a tener un punto B. ¿Te das cuenta? Profesor, seguimos acá, mira, no hay un impedimento, acá es A. Seguimos por acá, no hay un ¿qué es impedimento? Que no hay resistencia. Seguimos acá el punto A. Y para acá también sucede lo mismo, mira. Y para este lado, profesor, acá hay un punto B. Seguimos, no hay impedimento, B. Seguimos, no hay un punto B. Y así te das cuenta. Por eso date cuenta. ¿Por qué te dice? Que acá los voltajes van a ser lo mismo, porque los puntos de sus extremos son iguales. Mira, son paralelos. Mira, todos puntos como son paralelos. Por eso te dice que es un circuito en paralelo. Entonces, su resistencia equivalente, vamos a ver, profesor, ¿y cómo es la intensidad? Ahí sí es la intensidad cambia. Mira, por ejemplo, ingresa por acá y cada vez que va a ser menos, va a ser menos la intensidad de corriente que pase por cada esto. Por eso la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad equivalente es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3 más la intensidad 4. Y con respecto a su voltaje, profesor, ambas resistencias, las cuatro se encuentran al mismo diferencia de potencial. Entonces, el voltaje equivalente en todos es igual. Voltaje en 1 es igual a voltaje en 2, es igual a voltaje 3. Entonces, la diferencia de potencial o voltaje son lo mismo. Por eso, sus resistencias, cuando es en paralelo, sus resistencias va a ser igual a esta. Resistencia equivalente es igual a por acá, sobre 1. Igual, 1 sobre ¿qué? Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, así. Ahí está. ¿Te das cuenta? Esa es la... Entonces ya tenemos las características. ¿Por qué pasa la misma intensidad? Y por qué pasa el mismo voltaje. Ahora la fuente de tensión. La fuente de tensión se da en una pilita que tenemos acá. Una pilita. De cual esta pilita tiene cierta... Es como una fuente de energía. Es decir, ingresa una energía. Es igual como energía potencial gravitatoria, ¿no? Bueno, a más altura y cada vez va a perder energía, ¿no? Y de nuevo regresa. Entonces, para que de nuevo regrese, ¿qué hay? Va a existir una fuerza, ¿sí o no? Entonces, para que de nuevo regrese esa energía y comienza a seguir trabajando, ¿cómo se llama? Esa fuerza se llama fuerza electromotriz. ¿Y cómo se calcula la fuerza electromotriz? Es la fuerza que realiza el trabajo desde un punto a otro punto para renovar la energía con respecto a la carga eléctrica. Eso es lo que es fuerza electromotriz. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. Ahora sí, pasemos a desarrollar un pequeño ejercicio sobre circuitos eléctricos. Ustedes mismos se dan cuenta cómo vamos a desarrollar. Mira, a ver, profesor, ¿se da cuenta? Mira, ¿te das cuenta? Mira. Por acá, profesor, ingresa, acá hay un esto, acá se genera otro punto, y para acá, mira, ingresa, y para acá, mira, te cuenta. Acá va a ingresar un punto B, mira. Vamos a hacer que ingrese un punto B. Vamos a poner un punto X. Un punto X, mira, por acá sigue B. Y todo, mira, va a ingresar lo mismo. Paramos, va a ser los extremos, mira. Date cuenta. Dice, mira, date cuenta. Y cambio acá ya, acá va a haber un impedimento ya. Acá va a cambiar. Acá va a cambiar. ¿Te das cuenta? Y si cambia, ¿qué va a hacer, profesor? Y si cambia, ¿qué? La intensidad, ¿cómo va a ser, profesor? La intensidad, ¿cómo va a ser? O cómo es si cambia, ¿qué va a ser, profesor? Va a ser un circuito en serie. Entonces, acá es igual su resistencia, profesor. Si es un circuito en serie, su resistencia se va a sumar. Entonces, cuando ya cambian los puntos, porque hay un impedimento acá, pues mira, va a cambiar, cambia acá, entonces hay un impedimento. Al hacer este impedimento, entonces ya cambia. Ya. Entonces, al cambiar, ¿qué va a hacer, profesor? Ya no es un circuito en paralelo, es un circuito en serie. ¿Sí? Son continuos, mira, es un mismo cable, mira. Une un mismo cable, mira. Une un mismo cable.
¿Te das cuenta? Pasa la misma intensidad. Si pasa la misma intensidad, también lo puedes sacar, que es un circuito en serie. Entonces ya cambia ya. Por eso también lo puedes hacer. Entonces, este de acá está en serie. Está en serie. ¿Sí? Entonces, eso ya se va a deducir a esto, mira, ve. Entonces, cuando hay impedimento, ya, profesor, directo. Eso es un circuito en serie. Entonces, profesor, tu nuevo gráfico va a ser esto, mira, ve. Tu nuevo gráfico va a ser esto, mira, ve. Por acá, va a ser en pequeña proporción, por acá. Por acá tienes un puntito B, mira. Por acá vas a tener el punto A y el punto B. Por acá, profesor, vas a tener toda esta resistencia. ¿Te das cuenta? Y por acá, ¿qué vas a tener, profesor? Y por acá el medio, ¿no? Acá está el medio, vas a tener otro, mira. ¿Te das cuenta? Ahí está. Y por acá va a ser la resistencia equivalente de ese circuito en serie. Por acá tenemos esto, ¿no? Profesor, al final reemplazamos el resultado. Profesor, acá es R, acá es A, acá es B, acá es R. ¿Qué más, profesor? ¿Cuánto es? 3R. 3R. Profesor, ¿qué hacemos acá ahora? Profesor, ahora, date cuenta, mira, ahora, por acá ingresa, mira, ve, ingresa, acá hay un impedimento, acá es A, mira, mira, acá, supongo que acá es X. Profesor, acá es X, acá es Y. Con respecto a acá no hay impedimento, acá no hay impedimento, entonces se encuentra a una misma diferencia de potencial. Si se encuentra a una misma diferencia de potencial, ¿qué estamos hablando? Profesor, a una misma, ¿qué se encuentra? ¿Qué estamos hablando? De un circuito en paralelo. Entonces el de acá va a estar en circuito en paralelo. Esto de acá es circuito en paralelo. Vamos por acá. Circuito en paralelo. Vamos por acá ya. Circuito en paralelo. Paralelo. Ahí está. Entonces, profesor, ¿cómo sería el circuito en paralelo? Ah, profesor, vamos a hacer tu grafiquito por acá. Mira, circuito en paralelo. Tenemos acá. Y ahora se convierte en esto ya. Ya se está convirtiendo en esto. Por acá un puntito, por acá. Y por acá hacemos un espacio. Colocamos esta resistencia. Y por acá vamos a colocar esta resistencia. Profesor, ¿y cómo hallamos esta resistencia? Profesor, hay que recordar algo, campeón. Mira, cuando tenemos la resistencia es el producto entre la suma. ¿Producto qué significa? Mira, vamos a comprobar. ¿Eh? Por un lado, de Brownian, mira, la resistencia equivalente, hay una directa nomás, mira. Producto es igual, mira, producto. 3R por R sobre la suma. ¿Qué sería? 3R más R. Profesor, esto es igual. Te da acá 3R cuadrado sobre, ¿cuánto, profesor? 4R. Profesor, RR se va, ¿qué te queda? 4 sobre 3. 4 sobre 3. ¿Eh? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Profesor, ahora vamos a hacer, mire, y por acá tú lo puedes representar R. ¿Eh? Vamos a, mira, tú lo puedes representar R, lo reemplazamos porque R vale 8. Entonces, acá es la forma de esto, ¿no? Profesor, entonces, de esa manera también lo podemos hacer, mira, ve. Profesor, también lo haces esto, mira, 1 sobre resistencia, vamos por acá para que te dé espacio, 1 sobre tu resistencia equivalente. Es un desgaste, ¿eh? Pero vamos acá. 1 sobre R. ¿R cuánto es, profesor? R es 3. Ah, profesor, ¿R cuánto es? 8. Más. O también hace lo mismo, mira. Profesor, 1 sobre ¿cuánto? 3R, 24. Profesor, multiplicas. Y ese es muy operativo, mira. 8, mira, 8 suma acá, 24, 32, ¿sí o no? 32 sobre ¿cuánto, profesor? 24. 24 por qué? Este acá, disculpa, que es 1. 1 sobre la resistencia equivalente. 24 ¿qué? Por 8. ¿Qué haces, profesor? Mira, ve. Haces simplificación, no, mira, ve. Octava 4. Cuarta, 6, cuarta, 1. Y multiplicas en A. Y te das cuenta que la resistencia equivalente va a ser igual a ¿cuánto, campeón? Va a ser igual a ¿cuánto? Igual, esto va a quedar igual a 6.
¿sí? 6 ohmios, ¿no? 6 ohmios. Entonces, profesor, acá ya es R. ¿R más qué? Más 6 ohmios. Esa es tu resistencia equivalente. Ahora, profesor, mira, profesor. ¿Te das cuenta? Acá es A. Ah, profesor, acá era A. Está bien, ahí era A y B. Profesor, pasa que hay un impedimento, acá se va a generar otro, ¿sí o no? Si hay un impedimento y acá es otro punto, ya se va a generar otra vez, ¿sí? Cuando hay un impedimento, mira, te cuenta, y para el otro hay un impedimento, y para acá sí pasa directo, pero es diferente, son diferentes extremos. Si son diferentes extremos, ¿qué va a generar? Es diferente potencial. Y si es diferente potencial, ¿qué se va a generar? Es un circuito en serie. Date cuenta. Es un circuito, o también por eso mismo cable es un circuito en serie. Entonces, este de acá es un circuito en serie. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué decimos? La resistencia equivalente del circuito total va a ser igual. R más 6. Profesor, R ¿cuánto vale? 8. 8 más 6, 14. 14 ohmios. Entonces, esa es la explicación. Entonces, cuando hay un impedimento, ya se genera otro y diferentes extremos, entonces ya es un circuito en serie. Pero, date cuenta, mira, es un circuito en serie. Porque acá hay un impedimento, es otro extremo, se genera otro potencial. ¿Te das cuenta? Y acá, mira, genera otro potencial. Entonces ya es un circuito en serie. Pero acá, mira, se genera el mismo potencial. ¿Sí? Si se genera, porque tiene los mismos extremos. Entonces es un circuito en paralelo. Y acá, mira, diferentes extremos, ya es un circuito en serie. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto. Suscríbete a mi canal y verás más videos contribuyendo a tu aprendizaje, campeón. ¡Nos vemos!